Era 2018 cuando 5 jóvenes aventureros decidieron embarcarse en lo que sería el viaje de sus vidas. Quizás, el último, Marcus, de 28 años, era el líder del grupo. Siempre había sido así desde la universidad. Alto, carismático, con esa sonrisa que convencía a cualquiera de seguirlo hasta el fin del mundo. Y eso era exactamente lo que hacían sus amigos. Estaban Sara, de 25 años, fotógrafa freelance en busca de la imagen perfecta para su próximo proyecto. David, un ingeniero de 29 años que dejó su trabajo corporativo para encontrarse a sí mismo. Elena, una profesora de 26 años que aprovechó sus vacaciones de verano para vivir una aventura. Y, por último, Carlos, de 27 años, es el más cauteloso del grupo, pero no pudo resistirse a la emoción de explorar lo desconocido. El destino, las remotas selvas de Camboya, concretamente la región de Mondulkiri, conocida por sus paisajes inexplorados y tribus indígenas que han vivido durante siglos. Seamos los primeros en documentar estas tierras, le dijo Marcus a Sara mientras planeaba el viaje. Imagina las fotos que podrías tomar. Lo que no sabíamos era que algunas tierras permanecen inexploradas por alguna razón. El plan era simple, una caminata de 2 semanas por la selva, acampando bajo las estrellas, viviendo como verdaderos exploradores. Contrató a un guía local llamado Sopea, un hombre de 45 años que conoce la selva como la palma de su mano. Pero Sopea tenía un secreto que yo había guardado durante años, esperando el momento perfecto para revelarlo. El 15 de julio de 2018, los 5 amigos se adentraron en la selva. Las primeras fotos de Sara mostraban para sus alumnos. Carlos tomó notas meticulosas de todo lo que vio. Durante los primeros 3 días, todo fue perfecto. La selva los recibió con su exuberante belleza. Cascadas de agua cristalina, animales exóticos, noches estrelladas que parecían balcones de una cueva antigua. Sara no dejaba de tomar fotos. Esto es increíble, le susurró a Elena una noche mientras contemplaba el cielo. Pero al cuarto día, todo cambió. Sopea desapareció. Lo encontraron por la mañana, junto a un árbol, con un legado en la cabeza y completamente inconsciente. Marcus supuso de inmediato que había sido atacado por algún animal salvaje. David sugirió que regresaran de inmediato, pero Sopea, al despertar, dijo algo que los dejó helados. No podemos regresar, murmuró con voz débil. Ellos no nos dejarán ir. ¿Quiénes son?, preguntó Sara, con la cámara en sus manos temerosas. Sopea señaló que estaba en lo profundo de la selva, los guardianes. Hemos cruzado territorio sagrado. Carlos, siempre el más racional, intentó mantener la calma. Solo supersticiones locales. Podemos encontrar el camino de regreso, pero cuando intentan regresar, experimentan algo aterrador. Todas las marcas que quedaron en los árboles habían desaparecido. Los senderos que los seguían ya no estaban. Era como si la selva ya hubiera desdibujado su rastro. Si esta historia te resulta tan perturbadora como a mí, no olvides registrarte para descubrir los secretos que esconde esta selva maldita. La primera noche perdidos en la selva fue la más larga de sus vidas. Si todas las reglas de la naturaleza se hubieran roto en ese lugar, encontraremos el camino mañana, aseguraron a sus amigos, pero su voz era descarada. Sara dejó de tomar fotos. No se veía belleza en la selva, solo él veía una prisión verde que se extendía infinitamente en todas direcciones. Elena lloró en silencio, pensando en sus alumnos que la esperaban en casa. David había perdido por completo el sentido del humor. Carlos escribió con furia en su libreta, como si documentar su pesadilla pudiera salvarlos de alguna manera. Y Sopea había cambiado. Él ya no era el amable guía que les dio la bienvenida en Phnom Penh. Ahora tus ojos tienen un brillo extra, como si hubieras superado algo que otros desconocían. Él te hablaba en susurros que solo él podía oír. Tenemos que seguir adelante, dijeron la segunda noche. Si nos retiramos, moriremos. ¿Cómo puedes estar tan a salvo?, preguntó David, al borde de un ataque de nervios. Sopea sonrió, pero no era una sonrisa humana, era algo más primitivo.
porque ya he estado aquí. Esta confesión los dejó atónitos. ¿Cómo era posible que tu guía hubiera estado antes en este lugar perdido? ¿Por qué no lo dije? La tercera noche, oyeron los tambores, sonidos rítmicos que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Marcus intentó seguir el sonido, pensando que podría encontrar ayuda, pero al acercarse, se dieron cuenta de que los tambores no eran una señal de salvación, eran una advertencia. No te muevas, susurró Sopea. Está aquí. ¿Quiénes son?, preguntó Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Los que nunca se fueron. Esa noche, Sara vio las primeras sombras, figuras humanas que se movían entre los árboles, pero desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Al principio pensé que era su imaginación, producto del miedo y la falta de sudor. Pero cuando se lo cuentas a otros, te das cuenta de que todos lo habían visto de la misma manera. Los vimos antes, explicó Sopea con una calma que los aterrorizó. Los que vinieron antes que nosotros. ¿Otros turistas?, preguntó Carlos, aferrándose a cualquier explicación lógica. Ningún turista, respondió Sopea. Exploradores, científicos, aventureros como ustedes, todos buscando algo que no deberían buscar. ¿Qué les pasa?, preguntó Marcus, aunque temía la respuesta. Se calló, dijo Sopea simplemente. ¿Cómo nos derrumbaremos? La cuarta noche, Elena desapareció. Quédense ahí cuando se duerman. Por la mañana, su saco de dormir estaba vacío. No había señales de lucha, no había gritos que recordaran. Simplemente, no se preocupen. Marcus organizó búsquedas desesperadas. Gritó su nombre hasta quedarse sin voz. David trepó a los árboles más altos para tener una mejor vista. Sara tomó fotos de cada rincón, esperando captar alguna pista, pero Elena había desaparecido como si nunca hubiera existido. Sopea los observó con esa sonrisa extraordinaria. Ella era la elegida, murmuró. Primero únanse a ellos. ¿Únanse a quién?, gritó Marcus, perdiendo por completo la compostura. A los guardianes del secreto. ¿Qué secreto esconde esta selva maldita? Si quieres descubrir la verdad, suscríbete y deja un comentario con tu teoría sobre lo que está pasando. Esa noche, cuando los tambores empezaron a sonar, Sopea finalmente reveló la verdad. Hace 5 años, comenzó con una voz que parecía provenir de una tumba. Yo era como ustedes, joven, aventurero, convencido de que el mundo no tenía secretos que él no pudiera descubrir. Los 3 amigos restantes se apiñaron alrededor del fuego, con aspecto frío y asustado. Vino con un grupo de investigadores franceses, antropólogos, que oyeron rumores sobre una tribu perdida en estas tierras, una tribu que supuestamente guardaba conocimiento ancestral sobre cosas que el mundo moderno había olvidado. Sara, con la cámara apagada entre las manos, preguntó, ¿qué tipo de conocimiento? Sopea me miró con ojos que había visto demasiado. Conocimiento sobre la muerte, sobre cómo mantener a los muertos presentes. David soltó una risa histérica. ¿Estás loco? No puede ser real. ¿Te parece que estoy loca?, preguntó Sopea, señalando la oscuridad que los rodeaba. ¿Te parece que Elena desapareció por casualidad? Carlos, siempre el más pragmático, intentó controlar la compostura. Así es, digamos que tu historia es clara. ¿Qué les pasa a estos investigadores franceses? Las cosas que has oído vienen entre los árboles, respondió Sopea. Los mismos que se llevaron a Elena. Marcus se puso de pie de un salto. ¿Estás diciendo que Elena está muerta? Digo que Elena está donde debe estar, respondió Sopea con una calma que calma la sangre. Cumpliendo tu propósito. ¿Qué propósito? Todos los que entran en territorio sagrado deben pagar un precio. Los guardianes necesitan sustitutos. La confesión de Sopea reveló una verdad aún más aterradora. Él no era solo un guía, era el reclutador. Cada año, continuó, traigo un nuevo grupo, aventureros, exploradores, gente que no se los llevará de inmediato. Los guardianes me permiten irme una vez al año para cumplir con mi compromiso. ¿Estás comprometido?, preguntó Sara con la voz entrecortada. Alimentar a los muertos, mantener el equilibrio. David se levantó, tambaleándose. Esto es una locura. Me voy de aquí ahora mismo. No puedes,
dice Sopea simplemente, nadie puede irse sin el permiso de los guardianes. ¿Cómo consigues este permiso? Ofreciendo algo a cambio. Carlos lo entendió al instante. Alguien tiene que parar. Exactamente. Los guardianes necesitan 5 espíritus cada año para mantener el equilibrio. Uno regresa para contar la historia y traer al siguiente grupo. Los otros 4 se quedan para siempre. Marcus, con lágrimas de rabia corriendo por su rostro, gritó: «Eras un monstruo, nos trajiste aquí para morir. Estás aquí vestida para servir a algo más grande de lo que ya tienes», respondió Sopea, «para guardar un secreto que el mundo aún no está listo para conocer». «¿Qué secreto?», preguntó Sara. Sopea señaló que estaba en lo profundo de la selva. «Ven conmigo y te conoceré». Esa noche, guiados por Sopea y sin otra opción, se adentraron en el corazón de la selva. Las sombras que se veían entre los árboles comenzaron a tomar forma. Figuras humanas, pero no completamente humanas. Rostros conocidos, pero distorsionados por años de estar entre la vida y la muerte. Y allí, entre estas figuras espectrales, estaba Helena, pero no era a Helena, a quien conocía. Sus ojos brillaban con la misma luz extra que los de Sopea. Su sonrisa era serena, pero vacía. Se había unido a los guardianes. «Hola», dicen con una voz que suena como el viento entre los árboles. «Bienvenidos a casa, el horror apenas comienza. Si quieres saber qué antiguo secreto esconde esta selva, suscríbete y comparte tu teoría más emocionante en los comentarios». Está claro que Sopea era un lugar que no debería existir. En el centro de la selva, rodeada de árboles centenarios, que parecían formar un círculo perfecto, se alzaba una estructura de piedra que desafiaba toda lógica. No era un templo, no era una construcción humana convencional, era algo más antiguo, algo que había estado allí desde antes de que los primeros humanos pisaran estas tierras. Los guardianes los esperaban. No eran completamente humanos, pero tampoco estaban completamente muertos. Era algo intermedio, algo que había encontrado una forma de existir entre ambos mundos. Sus rostros mostraban signos de descomposición, pero sus ojos brillaban con una inteligencia que trascendía la muerte, y entre ellos reconocieron rostros familiares. Helena estaba allí, pero los investigadores franceses que Sopea había mencionado también estaban. Un grupo de turistas alemanes que habían desaparecido años atrás, exploradores estadounidenses, científicos, japoneses, aventureros de todo el mundo que llegaron buscando la aventura de sus vidas. Ya la encontraron. Cada uno puede elegir, dijo Sopea, con una calma que contrastaba con el horror de la situación. Puedes unirte a los guardianes voluntariamente o puedes ser procesado. ¿Procesado?, preguntó Marcus, aunque temía la respuesta. Los guardianes necesitan que sus nuevos miembros mantengan cierta humanidad. Si se resisten, el proceso es menos placentero. David, que había permanecido en silencio desde la revelación, finalmente soltó: «¿Por qué? ¿Por qué hacen esto?». Uno de los guardianes, que una vez fue un joven con acento francés, respondió: «Porque alguien debe mantener el equilibrio, alguien debe proteger el secreto». «¿Qué secreto?», gritó Sara. El guardián se fijó en la estructura de piedra. «Ven y lo sabrás». Lo que había dentro de esta estructura cambió para siempre su comprensión del mundo. No era un templo, era una prisión. En el centro, rodeado de rejas que parecían estar llenas de la misma oscuridad que rodeaba la jungla, había algo que una vez fue humano, pero ahora era algo malo. Algo que irradiaba una maldad tan pura que el aire mismo parecía corroer su entorno. «Hace 1000 años», explicó el guardián francés,
Los ancestros de las tribus locales encontraron algo en esta jungla, algo caído del cielo, algo que prometía poder ilimitado a cambio de una simple cosa, la libertad. La criatura encadenada se ve con ojos que contienen la sabiduría de eones y la maldad de 1.000.000 de demonios. Los antiguos eran sabios, continuó el guardián, entendieron que liberar a esta entidad significaría la destrucción de todo lo que conocían. Así que construyeron esta prisión, pero una prisión requiere carceleros. Los reclusos, añadió Elena con su nueva voz espectral, deben ser renovados regularmente. La exposición a esta entidad corrompe incluso a los muertos. Marcus, al borde de su colapso mental, preguntó, ¿qué pasa si no la aceptamos? Entonces la entidad se libera, respondió Sopea, y el mundo tal como lo conocen termina. Carlos, siempre analítico, intentó encontrar una alternativa. Tiene que haber otra manera, algo que no requiera sacrificios humanos. Durante 1000 años, dice el guardián francés, las mentes más brillantes que vinieron aquí intentaron encontrar otra solución. Científicos, filósofos, magos, sacerdotes, todos llegaron a la misma conclusión, hay que mantener el equilibrio. ¿Y si nos negamos?, preguntó David. La criatura encadenada sonrió, y esa sonrisa se mantuvo mientras la temperatura del aire descendía rápidamente. Entonces, dice Elena, todos moriremos, pero no será una muerte rápida, será una muerte que durará eternidades, mientras la entidad se alimenta de nuestra suficiencia para obtener la fuerza necesaria para romper sus cadenas. Sara, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta el amanecer, respondió Sopea. Cuando salga el sol, quienes no hayan elegido serán procesados por la fuerza. Esa noche, los 3 amigos restantes se sentaron bajo la luz, rodeados de guardianes y observados por la entidad encadenada. Sabían que era su última noche como seres humanos normales, pero también sabían que su sacrificio mantendría al resto del mundo a salvo. ¿Qué elegirías? ¿Salvar el mundo o salvar tu propia vida? Deja tu respuesta en los comentarios y suscríbete para descubrir qué decisión tomaste. Las últimas horas antes del amanecer fueron las más largas de sus vidas. Marcus, Sara, David y Carlos estaban sentados en círculo, rodeados de guardianes que una vez fueron como ellos. La criatura atrapada en el centro de la estructura de piedra no podía dejar de observarlos, alimentándose de su desesperación. Tenemos que ser realistas, dice Carlos, siempre el más pragmático. Si tú lo dices, nuestra muerte salvará a millones de personas. ¿Mientes?, preguntó David. ¿Es solo una secta demente que sacrifica turistas? Sara, que no había soltado su cámara en toda la noche, finalmente dijo, he estado tomando fotos desde que llegamos. Mírenlo está. Esto muestra la pantalla de tu cámara. En las fotos, la estructura de piedra aparecía como una mancha oscura que distorsionaba la imagen. La criatura encadenada no aparecía en absoluto, y los guardianes aparecían como sombras translúcidas. No soy normal, murmuró Sara. Esto es sobrenatural. Marcus, que había permanecido en silencio, finalmente dijo, ¿sabes qué es lo que más me aterroriza? No es morir, es la posibilidad de que tengas razón, que realmente estemos protegiendo el mundo. Elena se acercó a ellos, moviéndose, con esa gracia sobrenatural que caracterizaba a los guardianes. ¿Puedo ayudarte a entender?, dijeron. Puedo mostrarte lo que sexta cuando me uní a ellos. ¿Qué viste?, preguntó Sara. Elena tocó el frente de Sara y, por un instante, la fotógrafa vio lo que la entidad encadenada les había mostrado a los guardianes. Vi ciudades ardiendo, vi océanos acercándose, vi a la humanidad gritar mientras la realidad misma se desmoronaba. Vi un mundo donde la muerte era solo el comienzo del sufrimiento. Sara se desplomó, temblando violentamente. Es real, susurré. Todo es real. David, desesperado, se acercó a Sopea. ¿No hay nadie más? ¿Hay alguna manera de que al menos uno de nosotros pueda regresar? Sopea lo miró con algo que podría haber sido compasión. Hay una manera, pero requiere un sacrificio del alcalde. ¿Qué? ¿Uno de nosotros puede regresar?
pero debe asumir la responsabilidad de traicionar al siguiente grupo. Debe vivir con el peso de saber que está condenando a otros para salvar el mundo, como tú, dije. Marcus, como tú, confirmó Sopea. Durante 5 años, he llevado esta carga. Cada noche duermo con los rostros de aquellos que han sido traicionados aquí. Cada día me despierto, sabiendo que soy a la vez una salvadora y una agresora. Carlos se puso de pie. Yo lo haré. No, dice David inmediatamente. Soy yo el que no tiene familia. Nadie me va a sacar de aquí. Estúpido, responde Sara. Soy freelance. Mi vida no importa tanto como la de ustedes. Marcus los interrumpió. Paren, todos. Esto no es algo que podamos decidir racionalmente. Se miraron. 4 amigos que compartían aventuras, risas y sudor. Ahora estoy decidiendo quién vivirá y quién morirá. Tengo una propuesta, dice Carlos. Dejemos que el destino decida. Saca una moneda del bolsillo, cara o cruz. El que gane, vive. Los otros, se quedan. Es una locura, murmura David. Todo es una locura, responde Carlos. Pero al menos así no tengo que cargar con la decisión. Sara lo miró con lágrimas en los ojos. Si no queremos jugar, entonces los guardianes deciden por nosotros. Dice Sopea, créeme, tu método es menos misericordioso. Marcus tomó la moneda. Está bien, pero antes de hacerlo, quiero separar algo. Los quiero, a todos. Han sido lo mejor de mi vida. No es una despedida, digo David, aunque se le quiebra la voz. Esto es, un hasta luego. La moneda brilló a la luz del cohete mientras Marcus la lanzaba al aire. El tiempo parecía haberse detenido mientras la moneda giraba, reflejando las llamadas y las lágrimas de 4 amigos que sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Cuando la moneda cayó, todos cerraron los ojos, todos menos Marcus, quien vio el resultado con una mezcla de alivio y horror. Cruz, susurré, David había ganado. ¿Cómo crees que termina esta historia? ¿Realmente escapó David logró? Suscríbete para descubrir el final que nunca esperaste. 6 años después, el aeropuerto de Phnom Penh recibió a un hombre que había fallecido oficialmente. David Morrison, de 35 años, bajó del avión con la mirada perdida y el rostro marcado. Encontramos a su hija, dijo el funcionario del consulado estadounidense. Está viva, pero David no era el mismo hombre que había entrado en la selva 6 años atrás. El reencuentro con su familia fue devastador. Su madre lo abrazó con lágrimas de alegría, pero al mirarlo a los ojos, vio algo que la hizo retroceder involuntariamente. No estaban los ojos de su esposa, eran los ojos de alguien que había visto el fin del mundo. ¿Dónde estabas?, le preguntó a su sacerdote. ¿Qué era? ¿Les pasa a tus amigos? David los vio con una expresión que sus padres nunca olvidaron. Estás donde quieres estar, respondí con la misma voz que Elena había usado esa noche. Los psicólogos que lo examinaron dijeron que sufría un trauma severo. Los médicos no podían explicar cómo sobrevivieron 6 años en la selva. Los periodistas querían saber su historia, pero David no habla. Yo no podía hablar. Durante 3 meses, vivió en casa de sus padres como un fantasma. Levantarse antes del amanecer, sentarse en el jardín y observar el horizonte como si esperara algo. Por la noche, sus padres lo oían murmurar nombres en la oscuridad. Marcus, Sara, Carlos, Elena, su hermana menor, que ya tenía 20 años, intentó hablar con él. David, somos familia, pueden confiar el uno en el otro. Pero David sabía que no podía confiar en nadie. Sabía que su regreso tenía un propósito. Yo sabía que Sopea había regresado de la misma manera, años atrás, con el mismo peso. Una noche, 3 meses después de su regreso, David finalmente habló. Tengo que decirles algo, les digo a mis sacerdotes. Pero cuando termine, desearé no haber regresado nunca. Les me lo contó todo. La jungla, los guardianes, la criatura encadenada, el sacrificio de sus amigos. Les explicó que había sido elegido para regresar, no como superviviente, sino como reclutador. Cada año, dicen con lágrimas en los ojos, tengo que traicionar a 5 personas. 5 personas que no serán rescatadas de inmediato.
5 personas que serán procesadas por los guardianes para mantener el equilibrio. Sus padres lo escucharon con una mezcla de horror e incredulidad. David le dice a su madre: necesitas ayuda. No eres real. ¿No es real?, respondió David. Fue a su habitación y regresó con una caja que había guardado durante los 3 meses desde su regreso. Dentro de la caja estaban las pertenencias de sus amigos, la cámara de Sara, el reloj de Marcus, la libreta de Carlos, el collar de Elena. Pero había algo más. Había fotos. Fotos que Sara había tomado sin censura. Fotos que mostraban a los guardianes, como a la criatura encadenada, como la estructura de piedra. Fotos que demostraban que todo era real. No puede ser, murmuró su sacerdote. Sí, respondió David. Ahora es mi responsabilidad. Esa noche, David desapareció. Dejó una nota explicando que no soportaba la idea de convertirme en sopea. No podía vivir sabiendo que tendría que llevar a otros a la muerte para mantener el equilibrio. Pero también dejó una advertencia. Si algo me pasa, dice la nota, si no regreso para cumplir mi parte del trato, la entidad será liberada. Y cuando eso suceda, recordaré que tuvieron la oportunidad de salvar el mundo, pero eligieron salvar a un hombre solitario. Los sacerdotes de David llamaron a la policía, organizaron búsquedas, contrataron investigadores privados, pero David había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido, hasta que, un año después, reapareció. Pero esta vez no estaba solo. Había engañado a 5 jóvenes aventureros que conoció en un foro de viajes en línea. 5 personas que buscaban la aventura de sus vidas en lugares remotos de Asia. 5 personas que nunca volverían a casa, excepto una. El ciclo había comenzado de nuevo. La historia no termina aquí. Si quieres saber cómo continúa esta maldición, suscríbete y deja un comentario. ¿Crees que David dice esto correctamente? En los años posteriores al segundo regreso de David, el mundo seguía igual. La gente se levantaba cada mañana, iba a trabajar, preocupada por sus problemas cotidianos. Nadie sabía que su existencia dependía de un grupo de jóvenes que habían sido sacrificados en una remota selva camboyana. Nadie, excepto las familias de los desaparecidos. Los padres de Marcus nunca dejaron de buscarlo. Contrataron detectives privados, viajaron a Camboya, sobornaron a los funcionarios locales, pero cada pista los llevaba a una calle sin salida. La hermana de Sara se hizo periodista, obsesionada con descubrir la verdad sobre lo que había pasado con sus 5 amigos. Había algo en la historia oficial que no encajaba. 5 aventureros experimentados no desaparecieron sin dejar rastro. Los padres de Carlos crearon una fundación para ayudar a las familias de turistas desaparecidos. Cada año, los profesores reciben casos similares. Jóvenes que desaparecieron en lugares remotos del mundo, siempre en grupos de 5, siempre con un superviviente que regresó años después con una historia que jamás creyeron. Pero Elena no tenía familia que la recogiera. Creció en el sistema de cuidado infantil. No hubo sacerdotes que se la llevaran, ni hermanos que la buscaran. Era exactamente el tipo de persona que podía desaparecer sin que nadie hiciera preguntas, excepto sus alumnos. Había niños de 3er grado que esperaban a su maestra favorita de las vacaciones de verano. Había niños que preguntaban a diario cuándo volvería la señorita Elena. Había niños que poco a poco fueron olvidados, como si lo hubieran olvidado todo de pequeños. Pero uno de ellos no es olvidado. Tommy Henderson tenía 8 años cuando Elena desapareció. Ahora luchaba, y durante los últimos 6 años había estado obsesionado con encontrar a su maestra desaparecida. Había algo en la mirada de Elena que lo marcó para siempre, una bondad que no se había encontrado en nadie más. Tommy había guardado todas las cartas que Elena le había escrito cuando tuvo que ir al hospital por leucemia. Cartas llenas de esperanza, de cariño, de promesas de que todo estaría bien. Cartas que lo ayudaron a superar la enfermedad. Ahora, después de 4 años y completamente recuperado, Tommy tenía una misión: encontrar a Elena. Había aprendido a usar internet, había investigado turistas desaparecidos, había encontrado conexiones entre casos que las autoridades habían pasado por alto, y finalmente,
había encontrado algo que lo cambió todo. Un mecenas, cada año, en diferentes países asiáticos, desaparecen grupos de 5 turistas, siempre 5, siempre jóvenes aventureros, y siempre, uno de ellos regresaba años después, con una historia que nadie creía. Tommy creó un blog donde documentaba sus problemas. Lo llamé Los 5 desaparecidos. Poco a poco, empezó a recibir mensajes de otras familias que habían vivido tragedias similares. Una madre alemana cuyo hijo desapareció en las montañas de Nepal junto con 4 amigos. 3 años después, uno de ellos regresó, completamente traumatizado, hablando de guardianes y rituales ancestrales. Un sacerdote japonés cuya esposa desapareció en la selva peruana. Años después, uno de sus compañeros de viaje regresó, pero no era la misma persona, tenía la mirada vacía de quien ha visto demasiado. Una familia brasileña cuyo hijo desapareció en las montañas del Tíbet. Cuando regresé, 4 años después, no soportaba que me tocaran. Se despertaba gritando por la noche, gritando nombres que no conocía. Tommy empezó a atar cabos. Había algo operando a nivel global, algo que requería sacrificios humanos regulares, algo que mantenía un equilibrio que el mundo no entendía. Pero Tommy era solo un adolescente. Nadie lo tomó en serio, hasta que David Morrison leyó su blog. David, que había pasado los últimos 4 años cumpliendo con su terrible deber, encontró el blog de Tommy en una noche de insomnio. Leí cada entrada, cada teoría, cada conexión que el adolescente había hecho, y se da cuenta de que Tommy se está acercando peligrosamente a la verdad. David sabía que tenía que hacer algo. Los guardianes tenían muy claro qué sucedería si el secreto se revelaba al mundo, si la humanidad supiera la verdad sobre los sacrificios, si intentaran interferir en el equilibrio, la entidad encadenada sería liberada inmediatamente. Entonces, todo terminaría. David tomó una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. Decidí contactar a Tommy. Sé quién eres, escribió en un mensaje privado. Averigua qué buscas, y averigua dónde está Elena. Tommy respondió de inmediato. ¿Qué eres? ¿Cómo sabes de Elena? Soy David Morrison, uno de los 5 amigos que desaparecieron con ella, y tengo una propuesta para ti. ¿Qué tipo de propuesta? Puedes volver a verla, puedes hablar con ella, puedes obtener todas las respuestas que has estado buscando. Tommy no respondió durante varios minutos. Cuando finalmente lo logré, su mensaje era simple. ¿Cuál es el precio? David cerró los ojos antes de escribir su respuesta. Tienes que venir conmigo, tienes que ver la verdad con tus propios ojos. Y después, entonces tendrás que decidir si el mundo merece saber la verdad. Tommy leyó el mensaje una docena de veces. Sabía que era una estafa, sabía que David no era quien aparentaba, pero también sabía que era su única oportunidad de encontrar a Elena. No pasa nada, escribió finalmente. ¿Cuándo nos vemos? David sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un hombre que acababa de condenar a otro ser humano. Mañana, respondí, te enviaré los detalles. Esa noche, David se sentó en su habitación y escribió una carta que nunca enviaría. Una carta dirigida a Elena, explicando que había encontrado a uno de sus alumnos, a quien el niño había estado buscando durante años, que por fin podrían reencontrarse. La carta terminaba con una disculpa. Perdóname, Elena, perdóname por traicionar a alguien que te quiere tanto, perdóname por convertir el amor en el arma más cruel. ¿Crees que Tommy tomó la decisión correcta? ¿Te gustaría encontrar a alguien a quien amar?
Suscríbete y deja tu comentario. Tommy Henderson llegó al aeropuerto de Phnom Penh con una pequeña mochila y un corazón lleno de esperanza. Les había mentido a sus padres adoptivos. Dijeron que irían a un campamento de verano para adolescentes superdotados. Había usado sus 4 años de espera para comprar el billete de avión, y guardaba una copia de todas sus investigaciones en una caja fuerte, con instrucciones de que la abriera si no regresaba en 2 semanas. David lo esperaba en el aeropuerto. A sus 35 años, parecía un hombre mucho más grande. Su cabello había encanecido prematuramente, y sus ojos tenían esa mirada distante que Tommy había visto en fotos de veteranos de guerra. «Eres más joven de lo que esperaba», dijo David cuando se conocieron. «Lo tengo desde hace años», respondió Tommy, «pero he estado buscando a Elena desde que tuve a mi hijo. ¿Por qué es importante para ti?» Tommy tomó una foto de su billete. Era una imagen de él en una cama de hospital, completamente calvo por la quimioterapia, sonriendo junto a una joven de cabello castaño y mirada bondadosa. «Me salvó la vida», dije simplemente, cuando todos pensaban que iba a morir. Me dijo que tenía que vivir porque el mundo me necesitaba, que tenía un propósito. David miró la foto con una expresión que Tommy no pudo interpretar. «¿Cuál crees que es tu propósito?» «Encontrarla», respondió Tommy sin dudar. «Llevarla de vuelta a casa». Viajaba a la selva todos los días. David había alquilado un jeep y un conductor local que no hablaba inglés. Durante el viaje, Tommy bombardeó a David con preguntas sobre lo sucedido en la selva, pero David respondió con evasivas. «Lo verás tú mismo», fue todo lo que dijo. La noche antes de adentrarse en la selva, llegaron a un pequeño pueblo cerca de la frontera con Vietnam. Tommy no podía dormir. Sabía que al día siguiente vería a Elena por primera vez en 6 años. «David», dije en la oscuridad de la habitación que compartían, «¿está bien?» David guardó silencio un largo rato. «Depende de cómo definas bien», respondí finalmente. «¿Qué quieres decidir?» «Tommy, hay cosas que debemos entender antes de llegar allí. Elena no es la misma persona que conoces. ¿Estás enfermo?» «No exactamente. Ha cambiado. El lugar donde está, las cosas que has visto, lo que has tenido que hacer. Se ha transformado». Tommy se sentó en la cama. «Dera, ¿qué estás hablando?» David encendió la luz de la habitación. Su rostro estaba lleno de una tristeza que parecía arraigada en lo más profundo de su alma. «Tommy, ¿alguna vez te has preguntado por qué el mundo es como es? ¿Por qué, a pesar de todo el mal, toda la guerra, todo el sufrimiento, la humanidad sigue existiendo?» «Supongo que porque somos resilientes». «No», dijo David, «es porque hay gente que se sacrifica para mantener el equilibrio, gente que acepta cargas que otros no pueden soportar. Como Elena, como Elena». David se acercó al viento y miró hacia la selva que se extendía a lo lejos. «Cuando lleguemos allí, verás cosas que cambiarán tu comprensión del mundo. Descubrirás secretos que la humanidad aún no está preparada para conocer. Tendrás que tomar una decisión». «¿Qué decisión?» «Si el amor que sientes por Elena es más fuerte que tu amor por el resto de la humanidad». Tommy no entendía del todo lo que decía David, pero sentía el peso de sus palabras. «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Por supuesto». «¿Tomaste la decisión correcta?» David lo miró con ojos que le hacían llorar. «Esa es la pregunta que me asalta cada día, y la respuesta es que no lo sé. Nunca podrán separarlo». Al día siguiente, se adentraron en la selva. El camino que siguió era diferente al que David había tomado con sus amigos años atrás, pero el destino era el mismo. Tommy caminaba con la energía de un adolescente emocionado, tomando fotos con su teléfono, preguntando sobre las plantas y los animales que veía. No sabía que cada paso lo acercaba a una verdad que destruiría su mundo. Cuando llegaron, Tommy se detuvo en seco. «¡Ay, Elena!». Pero no era Elena a quien recordaba. Su cabello, que antes había sido castaño, ahora estaba completamente blanco. Su piel tenía un tono pálido que no parecía natural, y sus ojos brillaban con esa luz extraña que Tommy había visto en las fotos de David. Pero cuando Elena lo vio, sonrió, y por un instante, fui la misma maestra que había estado a su lado en el hospital. «Tommy», dije con una voz que parecía un eco débil, «has crecido muchísimo».
Tommy corrió hacia ella, pero al intentar abrazarla, sintió como si abrazara a un fantasma. Elena estaba allí, pero al mismo tiempo no estaba. Señorita Elena, dije con lágrimas en los ojos, llevo años buscándola. Quería agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Lo sé, respondió Elena, te he estado observando. Sabes exactamente lo que sabías que harías. ¿Qué quieres decidir? Elena miró a David, quien había permanecido en silencio. David, me dijiste por qué estás aquí realmente. Creo que sería mejor que te lo explicaras tú mismo, respondió David. Tommy los miró confundido. ¿De qué están hablando? Elena tomó a sus hermanos. Eran fríos como el hielo, pero su tacto era suave. Tommy, ¿recuerdas lo que te dije en el hospital? ¿Tienes un propósito? Sí, este es tu propósito. No viniste aquí a rescatarme, viniste a ocupar mi lugar. Ha llegado la hora de la verdad. ¿Qué crees que habrá? Tommy, suscríbete y comparte tu predicción en los comentarios. Tommy retrocedió, soltando las manos de Elena. ¿Para ocupar tu lugar? No lo entiendo. Elena lo vio con infinita tristeza. Tommy, ¿sabes por qué enfermaste a los 8 años? Leucemia. Los médicos dijeron que fue mala suerte. No fue mala suerte, fue una marca. Los guardianes marcan a quienes están destinados a servir. La enfermedad fue una forma de prepararte, de fortalecerte para lo que tienes que hacer. Tommy miró a David, buscando una explicación que tuviera sentido. ¿Esto es real? Tan real como el cáncer que viste, respondió David. Tan real como el amor que sientes por Elena. Pero estoy curado. Los médicos dijeron que fue un milagro. No estás curado, Tommy, le dije a Elena con dulzura. Te has transformado. Tu enfermedad no ha desaparecido, ha evolucionado. Te digo que tienes la capacidad de ver más del velo que separa el mundo normal del mundo espiritual. Como lo habían invocado sus palabras, la luz comenzó a llenarse de figuras translúcidas. Los guardianes aparecieron uno a uno, incluyendo a Marcus, Sara y Carlos. Tommy pudo verlos con claridad, algo que ninguno de los otros elegidos pudo ver después de su transformación. ¿Puedes verlos?, preguntó Elena. Tommy se quedó quieto, incapaz de hablar. Esa es la prueba. Solo aquellos que están destinados a ser guardianes pueden verlos antes de la transformación. Marcus se acercó a Tommy. Su rostro tenía la misma expresión serena que Elena, pero sus ojos conservaban un rastro de la personalidad que había tenido en vida. Tommy, dice, estoy confundido y asustado, pero tienes que entender algo. Elena no está aquí por castigo, está aquí porque eligió estar aquí. ¿Qué quieres decidir? Cuando llegamos a este lugar, explicó Sara, apareciendo junto a Marcus, teníamos la opción de resistir. Podríamos haber luchado, podríamos haber intentado escapar. Pero cuando vimos lo que estaba en juego, cuando comprendimos que nuestra transformación mantendría el mundo a salvo, decidimos rendirnos. Carlos se materializó junto a sus amigos. Elena fue la primera en comprender. Yo fui el primero en aceptar voluntariamente la transformación, porque ella es la líder de nuestro grupo. ¿Líder?, preguntó Tommy. Cada grupo de guardianes tiene un líder, explicó Elena. Alguien que guía a los demás, que toma decisiones difíciles. Ha sido el líder de nuestro grupo durante 6 años. Y ahora me toca descansar, encontrar la paz que he buscado desde que llegué aquí. Tommy empezó a comprender. ¿Estás diciendo que vas a morir? Digo que voy a encontrar la verdadera muerte. Los guardianes no son inmortales, Tommy. Servimos durante un tiempo determinado y luego pasamos al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Elena señaló la estructura de piedra en el centro de la luz. Nos hemos convertido en parte de la misma prisión. Nuestras almas se fusionan con las cadenas que mantienen cerrada a la entidad. Es el sacrificio final. Tommy se sintió mareado. ¿Quieres que ocupe tu lugar? No queremos, dice David. Lo necesitamos. ¿Por qué tú? ¿Por qué no puedes ser otra persona? Porque eres especial. Tommy, respondió Elena. En el suelo porque puedes ver a los guardianes. Vel porque tienes algo que otros no tienen. ¿Qué? Tienes un corazón puro. Has dedicado 6 años de tu vida a buscar a alguien a quien amar,
sin pedir nada a cambio. Has puesto el amor de los demás por encima. Tommy miró alrededor del claro. Los guardianes lo observaron con compasión y comprensión. Sabían exactamente lo que sentía porque todos habían pasado por lo mismo. ¿Y si yo niego? Entonces Elena tendrá que seguir sirviendo, respondió David, y eventualmente, el peso de mantener la prisión durante tanto tiempo la destruirá por completo. No encontrarás la paz que mereces. ¿Qué pasa con nosotros?, preguntó Tommy, señalando a Marcus, Sara y Carlos. Seguiremos sirviéndoles hasta ese momento, respondió Marcus. Pero Elena ha servido el doble que cualquiera de nosotros. Se ha sacrificado más que cualquiera de nosotros. Tommy se acercó a Elena y tomó a sus hermanos de nuevo. ¿De verdad quieres que haga esto? Quiero que tengas la oportunidad de elegir, respondió Elena. Como tuviste la oportunidad de elegir, como todos lo vimos, y si elijo que no, entonces respetarás tu decisión. Pero tendrás que vivir sabiendo que has condenado a alguien a quien amas al sufrimiento eterno. Tommy cerró los ojos. Sentía el peso de la decisión sobre sus hombros. Era la decisión más importante que tendría que tomar en toda su vida. Y solo tenía 4 años. ¿Qué decisión tomaría un adolescente en esta situación imposible? Suscríbete para descubrir el final que cambiará todo lo que creías saber sobre el amor y el sacrificio. Tommy se sentó en el suelo claro, rodeado de guardianes que habían sido sus amigos, su maestro y desconocidos que habían tomado la misma decisión imposible que él ahora enfrentaba. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dije finalmente. Todo lo que quieras, respondió Elena. ¿Fui feliz aquí? ¿Valió la pena? Elena sonrió y, por un instante, Tommy vio la mirada de la mujer que había conocido en el hospital. Tommy, ¿recuerdas cuando te dije que tenías que vivir porque el mundo te necesitaba? Sí, en ese momento, no supe por qué lo dije, simplemente sentí que era verdad. Ahora entiendo que te estoy preparando para este momento. ¿Pero has sido feliz? Encontré un propósito mayor que la felicidad, respondió Elena. Salvó al mundo cada día durante 6 años. Protegió a millones de personas que nunca supieron mi nombre. Mantuvo a salvo a niños como aquellos que solo me enseñaron. ¿Y eso no le duele? Supongo que me duelo. Pero el dolor que siento por estar aquí es mucho menor que el que sentiría si supiera que el mundo está en peligro y no hay nada que lo proteja. Tommy miró a David, quien había permanecido en silencio durante la conversación. ¿Y tú? ¿Se arrepiente de haber elegido vivir? David tardó un buen rato en responder. Todos los días, pero también entiendo que mi sacrificio fue diferente. Vivo con la culpa de haber sobrevivido. Vivo con el peso de traicionar a otros en este lugar. Mi castigo es estar vivo. ¿Y si yo elijo quedarme? ¿Qué pasará contigo? Continuar con mi trabajo, traer al siguiente grupo, mantener el equilibrio. ¿Cuánto tiempo? Hasta que encuentre a alguien que pueda ocupar mi lugar. Tommy se paró en el suelo y caminó hacia la estructura de piedra. Podía sentir la presencia de la entidad, encadenada, pero sorprendentemente, no sentí miedo, sentí curiosidad. ¿Puedo verla, a la entidad?, preguntó Elena. Sí, quiero comprender completamente lo que estoy protegiendo. Los guardianes intercambiaron miradas. Ninguno de los elegidos anteriores escuchó su petición. Es peligroso, dice Marcus. Ver a la entidad directamente puede cambiar tu perspectiva. ¿Cómo puedo cambiarla? Puedes preguntarte si realmente merece estar encerrada, respondió Sara. Quizás creías que liberarla sería un acto de misericordia. ¿Y no lo sería? No, respondieron todos los guardianes al unísono. Está bien, dije. Tommy, confío en nosotros, pero necesito hacer algo antes de decidir. ¿Qué, Tommy? Cogió su teléfono y empezó a escribir un mensaje. Necesito decirle a alguien dónde estoy. Necesito que me digan que tomo esta decisión por voluntad propia. Tommy, dice David con urgencia, no puedes revelar la ubicación de este lugar. No voy a revelar nada, respondió Tommy. Solo voy a enviar un mensaje a mis padres adoptivos, diciéndoles que estoy bien, que encontré lo que buscaba y que mi decisión fue por amor. Escribí el mensaje con cuidado, sin revelar ningún detalle sobre la ubicación ni la naturaleza de lo que había encontrado. Simplemente dijeron que había encontrado a Elena,
que estaba bien y que había decidido pasar tiempo con ella. Ahora tengo una última pregunta, dijo Tommy después de enviar el mensaje. Dime, respondió Elena, si me queda, ¿de verdad podemos estar juntos? ¿Podemos hablar como antes? Sí, respondió Elena, los guardianes formamos una familia, nos cuidamos, nos protegemos, nos amamos. ¿Puedes ayudar a los demás como me ayudaste a mí? Esa será tu principal responsabilidad. Guiar a los futuros guardianes, ayudarlos a comprender su propósito. Tommy cerró los ojos y respiró hondo. Podía sentir la presencia de Elena, Marcus, Sara, Carlos, David y todos los guardianes que me habían precedido. Podía sentir el peso de la responsabilidad, pero también el amor que los unía. Está bien, dije finalmente, acepto. Elena se acercó y lo abrazó. Esta vez, el abrazo se sintió real, cálido, lleno de vida. Gracias, le susurró al oído. Gracias por darme la oportunidad de descansar. Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces requiere sacrificio, respondió Tommy. La transformación comenzó de inmediato. Tommy sintió un calor que le recorrió el cuerpo. No era dolor. Era como si cada célula de su ser se renovara. Sus ojos comenzaron a brillar con la misma luz que había visto en otros guardianes. Y por primera vez en 6 años, Elena sonrió con verdadera paz. Bienvenido a casa, Tommy, le dije. A medida que Tommy se convertía en el nuevo líder de los guardianes, Elena comenzó a desvanecerse. Pero no fue una desaparición triste. Fue como ver a alguien finalmente encontrar el descanso que buscaba. Cuídalos, le dijo a Elena antes de desaparecer por completo. Cuídalos como yo te cuido a ti. Lo prometo, respondió Tommy. ¿Fue esta la decisión correcta? El amor a veces requiere sacrificios impensables. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comparte en los comentarios. ¿Qué le dirías a alguien a quien amas? 6 meses después, Tommy Henderson desapareció oficialmente del mundo. Sus padres adoptivos recibieron su último mensaje, pero las autoridades no pudieron rastrear su ubicación desde el lugar donde fue enviado. Los investigadores encontraron su blog sobre los 5 desaparecidos, pero no pudieron seguir las pistas que habían dejado. Para el mundo, Tommy era simplemente otro adolescente que había desaparecido mientras investigaba teorías de conspiración en Internet. Pero en el corazón de la selva camboyana, Tommy había encontrado su verdadero hogar. Como nuevo líder de los guardianes, había desarrollado habilidades que nunca imaginó. Podía comunicarse telepáticamente con otros guardianes. Podía ver el futuro en fragmentos, especialmente futuros que implicaban amenazas al equilibrio. Podía sentir cuando alguien con potencial de guardián sufría en algún lugar del mundo. Y, lo más importante, él podía sentir cuando la entidad encadenada se inquietaba. Ha estado más activo últimamente, le comentó a Marcus una noche mientras patrullaba el perímetro de la prisión de piedra. Lo sé, respondió Marcus. Puedes sentir que hay un nuevo líder. Está poniendo a prueba tus defensas. ¿Qué debo hacer? Lo que hizo Elena, mantener la calma, proyectar fuerza, nunca mostrar miedo. Tommy se había adaptado a su nueva existencia más rápido que cualquier guardián anterior. Quizás porque había pasado años preparándose mentalmente para este momento, o quizás porque realmente había nacido para este propósito. Pero había algo que le preocupaba. David seguía trayendo nuevos grupos cada año, pero Tommy veía que cada viaje lo destruía un poco más. El hombre que regresó de la selva 6 años atrás no existía. En su lugar, había un cascarón vacío que operaba solo por obligación. Necesitamos encontrar un sustituto para David, le dice a Sara, durante una de sus conversaciones nocturnas. ¿Tienes a alguien en mente? Sí, pero no si podrás tomar esa decisión. Tommy había estado monitoreando a la hermana de Sara, la periodista que investigaba las desapariciones de turistas. Jennifer tenía el perfil perfecto, no tenía familia propia, estaba obsesionada con descubrir la verdad y tenía la fuerza mental necesaria para cargar con el peso de la responsabilidad. ¿Mi hermana?, preguntó Sara sorprendida. Sabe que hay algo más importante. Ha conectado la mayoría de los puntos. Solo necesita que alguien confirme sus sospechas. ¿Crees que aceptaría ocupar el lugar de David? Creo que entiendes que esta es la única manera de salvar vidas,
Sí, Tommy había elaborado un plan. Durante los meses siguientes, comenzó a filtrar información a Jennifer a través de fuentes anónimas, pistas que llevaron a conclusiones cada vez más cercanas a la verdad. Jennifer, por su parte, llevaba 5 años investigando las desapariciones. Los clientes habían notado que las autoridades los habían ignorado. Entrevistó a familiares de supervivientes y documentó sus historias de trauma y transformación. Y finalmente, llegó a la conclusión de que existía una organización que operaba globalmente, secuestrando turistas con fines desconocidos. Cuando recibió el mensaje anónimo invitándola a descubrir toda la verdad, Jennifer no tuvo ninguna duda. El mensaje. David la esperaba en el aeropuerto. Jennifer Patterson, dice al acercarse. Soy David Morrison. Creo que te estábamos esperando. ¿Ustedes son los supervivientes del grupo de mi hermana? Soy muchas cosas, pero sobre todo, soy alguien muy cansado. Durante el viaje a la jungla, David me lo contó todo. La verdad completa sobre los guardianes, la entidad encadenada, el equilibrio que mantienen. Jennifer escuchaba con una mezcla de incredulidad y fascinación. ¿Me estás pidiendo que crea que mi hermana se sacrificó para salvar el mundo? Tera, pido que veas su prueba con tus propios ojos, respondió David. Cuando finalmente llegaron, Jennifer vio a Sarah por primera vez en 5 años. El reencuentro fue emotivo, pero extraño. Sarah no era completamente humana, pero conservaba suficiente de su personalidad como para reconocer a su hermana. Jennifer avanzaba por el claro con el pulso al límite, junto a Sarah, que la miraba con ojos llenos de orgullo y tristeza. A un lado, Tommy, ahora líder de los guardianes, se alzaba como una luz en las sombras. Jennifer Patterson, digo con voz grave, has llegado aquí impulsada por el amor y la verdad. ¿Estás lista para ver lo que tu investigación solo podía suponer? La periodista asintió. No había vuelta atrás. Dentro de la cámara cargaba con el peso de toda una vida de preguntas sin respuesta. Tommy volvió la mirada hacia la gran estructura de piedra. Dentro, la entidad encadenada giraba entre sus cadenas, susurrando ecos de futuros cataclismos. Apunta, ordenó Tommy. Con paso firme, avanzó hasta uno de los pilares de la prisión y apoyó la mano contra la piedra. En ese momento, un resplandor azul comenzó a emanar de la mano de Tommy, transmitiéndose a través de las paredes, haciendo vibrar la estructura con luces y sombras. La prisión se abrió como una campana. ¿La puerta? Sí, un grito perfectamente alto que nadie había visto antes. Pasen, susurró Sarah. Jennifer lo trajo, encendió el interior de su cámara y dio el primer paso hacia el interior. Dentro había un pabellón de obsidiana viva, cuyas paredes vibraban con el ritmo de un corazón oscuro. A cada lado, relieves holográficos mostraban la historia ancestral, dioses que querían destruir la creación, pueblos que, con sacrificios, sellaron el mal, guardianes que tomaron forma humana para proteger el pacto. Al final del pasillo, la prisión en su totalidad, un sarcófago de sombra, una criatura apenas visible entre cadenas que goteaba un líquido negro y palpitante. Jennifer sintió una quemadura de frío, y soltó una ráfaga de aire frío, como si la misma historia la involucrara. Este es el precio de nuestra civilización, explicó Tommy desde arriba. Si esto se rompe, Jennifer destacó la cámara y la película, visiones de ciudades en ruinas, océanos en llamas, criaturas antiguas que regresaban a la tierra. Murmuró. Tommy se acercó. Jennifer, has sido elegida para la última prueba. Esta es la decisión que debes tomar. Sarah se unió a ellos y apoyó una mano en el hombro de su hermana. Entendemos lo que sientes. Sé lo que amas de este lugar y lo que sacrificaste para llegar hasta aquí. Pero, sus ojos brillaron. Si decides hacerlo, serás quien reescriba nuestro legado. No será el fin de la oscuridad, sino el comienzo de una nueva era de paz. Jennifer bajó la mirada, con la cámara enfocando entre sus hermanos. Sentí el ladrido de la entidad, las miradas fantasmales de todos los guardianes reunidos a mi alrededor. Suspiré con la decisión. Si esto es lo que necesito para que el mundo avance, entonces, lo aceptaré. Un silencio sagrado se apoderó del lugar. Has elegido, dijo Tommy, servir con tu verdad.
La luz azul brotó del cuerpo de Jennifer, envolviéndola por segundos que parecieron eones. Tus valores, tu amor, tu valentía se funden en la piedra, fortaleciendo las cadenas y sellando la prisión con mayor fuerza. Cuando el sol se puso en el horizonte, volvió a su calma ancestral. Las sombras se disiparon, el grito de obsidiana se cerró y la selva reanudó su suave murmullo. Tommy, Sara y David observaron a Jennifer, ahora vestida de azul etéreo, vestirse como el nuevo